Tiene la palabra el asambleísta Raúl Tello. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a los colegas asambleístas. Un abrazo de solidaridad para el presidente de la Asamblea por la pérdida de su señora madre, así como también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que han perdido a sus familiares, a sus amigos. Y el llamado de unidad, principalmente para poder enfrentar esta crisis sanitaria que nos afecta a los ecuatorianos y a todo el mundo. El tema que nos ocupa en estos momentos es trascendente en la medida en que, lamentablemente, cuando se aprobó la ley orgánica dirigida a los gobiernos locales, se les limitó en algunas atribuciones, pensando de manera principal en cómo conseguir a través de que el gobierno central asuma determinadas competencias, hacer politiquería. Tanto es así que se limitó la atribución de los gobiernos locales, por ejemplo, en el ámbito de hacer inversión en educación y en salud. Y ahora, precisamente, en los actuales momentos, estamos sufriendo las consecuencias de aquello. Pensaron que a través de asumir las competencias en educación y salud, principalmente podían orientar recursos desde el gobierno central para poder hacer construcciones que les deje réditos de carácter económico, que se presten esas construcciones fundamentalmente para hechos de corrupción. ¿Y qué es lo que tenemos en estos momentos? Tenemos como resultado, tanto en educación como en salud, que los establecimientos educativos en el país, especialmente en las zonas rurales, especialmente en las provincias amazónicas, se encuentran abandonados. En la zona rural de las provincias amazónicas, y yo creo que de todo el país, podemos mirar cómo las escuelas se caen, no tienen pizarras, no tienen pupitres, tienen lo más elemental. Y los gobiernos locales no pueden invertir en ello, sino es a través de la realización de un convenio que permita hacer esas inversiones y que sin duda alguna son convenios que se demoran en el tiempo y que no viabilizan la inversión eficiente por parte de los gobiernos locales. Yo creo que es la oportunidad para devolverle esa atribución a los municipios y a los gobiernos provinciales. Claro, también con recursos, pero debemos de tomar en consideración que la educación y salud tienen que ser atendidos por instituciones cercanas a la comunidad. Los municipios de manera particular se constituyen en los vecinos más cercanos de los ciudadanos, en las provincias, en las comunidades, así como también los gobiernos parroquiales y los gobiernos provinciales. En ese marco, también es necesario entregarles esa atribución, especialmente en el ámbito de la infraestructura, en el área de la salud. Yo me he encontrado con centros de salud totalmente destruidos en la ruralidad. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Quiénes son los que sufren las consecuencias de aquello? Los más pobres. Los más pobres que son precisamente esas comunidades de indígenas que están ubicados en las comunidades y que no reciben atención del centralismo, que no reciben atención del gobierno central en los ámbitos tanto de la salud como de la educación. ¿Quiénes sí podrían dar esa atención? Sí, los gobiernos locales. Entonces yo creo que es preciso que devolvamos esa atribución a los gobiernos locales. En estos momentos, ¿quiénes están asumiendo determinados costos de inversión
en el ámbito de la salud. Los gobiernos locales, en ámbitos en donde que el gobierno central desde hace rato dejó de invertir. Compra de ambulancias, infraestructura, medicamentos, etcétera, etcétera. Lo están haciendo los gobiernos locales, con todas las limitaciones que tienen, fruto precisamente de que el gobierno no les entrega las rentas que está obligado a entregarles. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes con esto y hay que devolverles esas atribuciones a los gobiernos locales. Hay que devolverles esas competencias conjuntamente con los recursos. Los que están llamados a atender esas necesidades fundamentales de los sectores que más necesitan en el país son los gobiernos locales. Quienes hemos pasado por la administración de gobiernos locales, sabemos que los maestros, los padres de familia, la gente de las comunidades, cuando tiene problemas en su escuelita, cuando no hay pintura, cuando se les cae el techo, cuando no tiene pupitres, cuando no tienen pizarras, ¿a dónde acuden? A los gobiernos locales. Cuando las baterías sanitarias están inservibles, ¿a dónde acuden? A los gobiernos locales. Cuando el centro de salud no está en condiciones adecuadas de atención para la gente más pobre, ¿a dónde acuden? ¿O a dónde acudían? A los gobiernos locales. Entonces, si aquella es la realidad del país, ¿por qué no les devolvemos esa competencia a los gobiernos locales en la finalidad de atender las necesidades fundamentales de nuestra población? Yo creo que eso es fundamental para que nuestra gente se sienta atendida tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito de la salud. Y obviamente, totalmente de acuerdo en todo lo que signifique la obligación del gobierno central de entregar los recursos de manera automática a los gobiernos locales, de cualquier ámbito que provenga. ¿Cómo no estar de acuerdo al respecto de que se elimina aquel mecanismo de retención del IVA para los gobiernos locales para posteriormente ser devuelto? Eso es un absurdo, porque simple y llanamente existe el mecanismo para que los gobiernos locales no tengan la obligación de hacer ese pago, para después estar reclamando, estar mendigando la devolución de esos recursos. En ese ámbito, yo creo que es fundamental que en esta ley reformatoria se tomen en consideración estos aspectos que he expuesto y que se constituye en una cuestión urgente, fundamentalmente para atender a los sectores que más necesitan de nuestro país. Gracias, presidente.